actividad al mail o al Classroom, y entonces puedo leerlo y en base a eso en la consulta charlar a ver qué entendieron cada uno. No hace falta que todos, pero que haya por lo menos 3 o 4 resueltos para que lo veamos. Sí, porque todos, pero entonces en base a eso hacemos una discusión y vemos cómo escriben, qué han hecho, qué entendieron. ¿Ya han estado haciendo los a eso? Les programé, ya está programado, les había dicho que el examen del jueves va a ser a la 1, ¿sí? Para que se queden libres para ir a la clase de álgebra. Tengan tiempo de subir y todo, escanear y subir. Y el examen de promoción va a ser a las 14, el viernes. Son 2 horas y media. A las 4 ya tienen que haber subido y todo. ¿Estamos? ¿Alguien tiene? A ver, ya me voy a armar una carpetita acá. Bien. Para los que entraron recién, les estaba diciendo que los ejercicios que yo les pasé, las preguntas de promoción, me gustaría que me manden 3 o 4, me lo suban al Classroom y en una consulta especial para promoción charlamos sobre eso. Ahora hagamos práctico o teórico en general. Pregúntenme si tienen alguna duda sobre los prácticos. Y entonces lo otro, porque quiero ver qué escribieron y en base a lo que ustedes me suban, después yo cuando tengamos la clase de consulta comparto lo que ustedes hicieron y discutimos sobre eso. ¿Sí? Eso es para promoción. Y Facundo, no. ¿Quién leí por acá? Bueno, los horarios, estaban hablando de los horarios, estaba hablando de los horarios. Dije que jueves van a rendir a partir de la 1, ¿sí? 2 horas y media. 2 horas y media para que ya antes de las 4 tengan subido ya el examen y puedan ir a la clase de álgebra. No pierdan nada. Y la promoción va a ser el viernes a las 14 horas. Y ya les digo cuántos ejercicios puse, creo que son 4 o 5 ejercicios. Ya les voy a poner ahora, voy a compartir un horario de clase de consulta para la promoción. Pero primero quiero que ustedes me suban lo que han hecho. A ver. Cinco ejercicios. 5 actividades. No son muy largas. Bueno. ¿Qué me decía Franco? No, el horario, digo, a las 13, ¿cuánto? 2 horas y media. Facundo, ¿de qué es? De 13 a 15:30. Ya a las 4 tienen que haber subido todo. El radio de convergencia.
Che, Ivo, a ver, bueno, me empiezo primero con José. Hola, profe, ¿cómo anda? Ahí espera que busco la práctica, la última. No, mi duda es más, Sobre el radio de convergencia. exacto, es como encontrar el radio. Puede ser que una forma sea sumar los intervalos y dividirlo por dos y me da el radio. Sí, es la amplitud dividido 2, ¿no? Pero como, a ver, este, acá estaba, iCompact. Eh, por ejemplo, en esta, ¿sí? Que habíamos dicho, bueno, habíamos usado la representación en serie, que a partir de esta sacamos la representación usando esta, sacamos representaciones de distintas o de funciones utilizando la representación de esta, ya sea por derivación, por reescribir o por integración, como hemos hecho en varios ejercicios, ¿no? Entonces, de acá sabemos que esta serie converge si, solo si el módulo de x es menor que 1. Bueno, esta serie está centrada en 0 y el 1 acá ya directamente es el radio de convergencia y el intervalo de convergencia es el menos 1, 1. ¿Sí? Porque planteas que módulo de x sea menor que 1, entonces por las propiedades ahí te dice que x está entre menos 1 y 1. Pero en el caso de, a ver, de otra que hemos hecho, bueno, hicimos varias, ¿no? Pero suponete en esta, bueno, acá también, no sé, sigue siendo centrada en 0, entonces converge si módulo de x es menor que 1, pero después hicimos otras, por ejemplo, a Por ver, ejemplo, en la 22, profe, parece que hay un ejemplo con que, puntos. ¿en dónde? En Ah, la en la página. 22, diapositiva 22. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, esta, que sale del anterior, ¿no? Acá. De esta, que hicimos usando la representación en serie de la que mencioné recién, sacamos factor común 2 y después pensamos esto como menos menos x sobre 2 porque necesitamos tener uno menos. Entonces esto te va a dar el valor de a y esto va a convertir solo si el módulo de esto, ¿no? de menos x sobre 2, es menor que 1. Y de ahí te queda que el módulo de menos x, bueno, acá el módulo de menos x sobre 2 es igual al módulo de x sobre 2. Y de Exacto. ahí el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. Se queda módulo de x sobre el módulo de 2, pero el módulo de 2 es 2. Se queda módulo de x menor, sobre 2 menor que 1. De ahí sacas el 2, basas el 2 y te queda módulo de x menor que 2. Entonces, x se encuentra entre menos 2 y 2. ¿Sí? Bueno, y eso ya te da acá, en la distancia entre menos 2 y 2, ¿cuál es? Ya ahí al poner módulo de x menor que 2 ya te está dando el radio, ¿no? Que es 2. Claro. ¿Sí? Y en general siempre sale de ahí, ¿no? Okay. Este es el radio 1, que no es lo mismo el radio que el intervalo de convergencia, ¿no? El intervalo de convergencia es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie esa converge. Bien, eso me lo habían preguntado los otros días. Sí. Bueno. Ivo, ¿cuál es? Ahí se lo digo, profe. Bueno, primero vamos a buscar
tener bien en claro qué dice el criterio. ¿Mm? ¿Qué decía el criterio? ¿Qué exigía? Eso en el examen tiene que verificar todas las condiciones, ¿no? ¿Qué decía el criterio? Que si tengo una serie alternante, y calculo el límite de cuando n tiende a infinito, que esa la sub n, si es igual a 0, converge. Lo que te decía, tengo una serie de este tipo, ¿no? Donde esto lo que me da es si empieza el primer término con este negativo o el segundo término negativo, ¿no? Que va alternando menos, más. Y además exige que la serie sea monótona decreciente. Si se pasa esto y que además el límite cuando el n tiene infinito del término enésimo es 0, entonces me dice que la serie converge. Y otra cosa que yo les había agregado en el práctico es que, ¿qué más le agregué en el práctico? ¿Mm? Y cuando se lo resolví, eso creo que es acá. Lo hicimos juntos, pero después yo les agregué algo ahí en los comentarios para que tengan en cuenta. Esto. Acá. Que la primera condición, o sea, la condición de que sea decreciente, se puede modificar para requerir solo que para algún valor, que a partir de un n que comience a ser decreciente, ¿no? Por ejemplo, si empieza a ser decreciente a partir del tercer o cuarto término, el criterio se puede aplicar lo mismo, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué me decís que lo querías compartir? No, no lo tengo, o sea, en documento, Uh-huh. pero... ¿Cómo? ¿Cuál es el ejercicio? Dice que es la sumatoria. ¿Se lo dicto mejor? Porque no tengo una hoja. No, no está acá de lo que hicimos. No, Uh-huh. es una que estaba practicando y no me sale. Sí. Dale. Bueno, dice que la sumatoria, cuando n es igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por n al cuadrado sobre 10 a la n. Uh-huh. Bien. ¿Y verificaste las condiciones? Voy a decir que no te sale, pero ¿intentaste hacerlo? Sí, intenté hacerlo, pero no me di cuenta. ¿Qué intentaste hacerlo? Yo se lo escribo y todos lo van a pensar. Y entonces después ahí. Mire que el a sub n sea mayor a sub n más 1. ¿Y cómo lo haces a eso? Bueno, yo se lo escribo acá. A ver, no, este es el 12. Bueno, lo hago acá, no importa. Después lo borro. Esta es la práctica 12. Se lo escribo acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, profesor. Uh-huh. Sí, profe, se ve. Él lo que plantea es esto, la serie con n desde 0 a infinito de menos 1 elevado a la n por n al cuadrado, ¿sí? Sobre 10 a la n.
así. Bueno, se la dejo para que todos piensen un poquito. ¿Qué tendría que verificar primero? Él dice que quiere aplicar Leibniz. ¿Qué debería pasar? Que la función, la serie esa, ¿cómo tiene que ser? Monótona decreciente. Lo que dijimos recién, ¿no? Les había pasado por acá. Tiene que ocurrir de que tiene que ser monótono decreciente y que el límite cuando n tiene infinito de a sub n tiene que ser 0. Bueno, tómense un segundo para pensarlo y no se apuren, esperen que piensen la mayoría porque ya que viene bien pensar un ejercicio que no está resuelto. Piensen un poquito y después ya les doy un ratito para que lo piensen y me dicen cómo lo plantearon, qué es lo primero que hicieron, qué consideran para poder ver si esa serie es monótona decreciente, los términos son decrecientes. No me lo digan en voz alta. Profe, disculpe, ¿me podría dictar cuál era el enunciado para...? Ya. Dice que él quiere aplicar Leibniz ahí, no le salió. Bueno, entonces piensen que van a considerar para ver si pueden aplicar Leibniz. Pero no lo digan en voz alta. Profe, sería 10 elevado a la n. Sí, así me dijo él. Ah, bien. No, Sí, ¿se es ve? 10 elevado a la n. Bueno, ¿lo pensaron? ¿O están Sí, en profe. todos? Escucho uno solo. ¿Todos?
Sí, yo ahí estoy en la parte que me trabé. Bueno, ¿y los demás? ¿Hay más? Bueno, cuéntenme qué hicieron. ¿Qué es lo primero que intentaron hacer? Yo, profe, intenté poner el n elevado, el menos 1, a como n más 1. Fíjate lo que dice el criterio, ¿no? Y así hemos hecho casi todos los ejercicios, ¿no? Fíjate que ¿qué tenemos que ver? Ver que si yo tengo una serie de este tipo, más allá del este menos 1, porque lo que dijimos recién, esto lo que me va a dar es si empieza el primero o el segundo con signo negativo, es ver estos, los A sub n. Entonces ver que A sub n es mayor o igual que A sub n más 1 para todo n, o a partir de un cierto n. Y además que el límite cuando n tiene infinito del A sub n es 0. Bueno, entonces, ¿por dónde empezaron? ¿Quién es el A sub n? El A sub n, profe, sería n al cuadrado sobre 10 elevado a la n. Uh-huh. Y para ver qué decreciente, ¿qué se pusieron a hacer? Primero, como le dije, saqué el AN y el AN más 1. Uh-huh. Qué fácil de verlo así esto. Por ¿Lo ahí haces con pueden. desigualdad? Sí, y si no, ¿qué es lo más fácil cuando tienen como términos así que no son tan obvios como para empezar a hacer comparaciones? ¿Lo haces con desigualdad? Y si no, considera que. Considerar el límite. La derivada, La profe. derivada, profe. Pero para considerar la derivada, ¿qué tengo que hacer? No puedo derivar n cuadrado sobre 10n, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en ese caso? ¿Pero no han estado practicando? Díganme sí o no. A ver, Lucio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consideramos? Primero convertir a la serie como función de variable real. No es que convierta la serie, ¿no? Sino que considero la función, porque el A sub n, como me dijeron bien recién, el A sub n, ¿quién es? El A sub n es esto. ¿Sí? Bueno, pero para ver si es decreciente, una manera es ver si, considerar, ver si la derivada es negativa siempre o a partir de qué momento la derivada es negativa. Pero no puedo derivar esto, entonces considero la función f de x, ¿sí? Igual a qué. ¿A qué? X al cuadrado sobre 10 a la X. 10 elevado a la x. Uh-huh. Bueno, ¿y qué hacemos con esa? La derivamos.
¿Cuál es la derivada de eso? ¿Lo pensaron a esto derivando o no? Bueno, entonces me queda 2x ¿por qué? ¿Por cuánto? Por 10 a la X. Por 10 a la x, ¿sí? Ahí arriba. Y después, Menos X al cuadrado por el logaritmo de 10 por 10 a la X. bueno, acá esto ya que lo tengo copiado, lo pego, y acá abajo eso va a ir elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo pegué porque lo tenía. Y bueno, y ahora ahí me queda x cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Logaritmo de 10 por 10X. ¿Qué logaritmo? Natural. Mm, ln10 por 10 a la x de vuelta. No, 10 a la x. Este. ¿Sí? ¿Y qué hicieron acá? Porque así ver si eso es cuando eso es negativo no me doy cuenta, así nomás. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué simplificó? Ajá, y así como está lo puedo simplificar. No puedo simplificar una recta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Puedes sacar factor común, pero sí podés simplificar porque tenés tanto el término en el minuendo como en el sustraendo. Sí, bueno, pero así tan así no es correcto, ¿no? Lo que tengo que hacer es, eso sale porque primero uno saca factor común, transforma en producto. Claro, claro, Entonces, claro. ¿qué me queda? Esto, en el primer término, menos que acá me queda esto. En el segundo, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y en el denominador, esto. Bueno. Y ahí sí puedo simplificar el 10 de la x de arriba con un 10 a la x abajo. ¿Sí? Bueno, este se va a simplificar. ¿Con quién? Con uno de acá abajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y esto, tengo que ver si esto es negativo. Y para que una división sea negativa, ¿qué tiene que ocurrir? Ajá. Pero 10 a la x es una función exponencial, ¿sí? Y fíjense que x va a tomar valores de c mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces la exponencial, además, para cualquier valor de x, la exponencial de base mayor que 1, ¿cómo es? Una función que es siempre como. No, 10 a la x no es negativa, ¿no? ¿Cómo No, es la exponencial? es positiva. ¿Y qué Siempre. más? Y ¿Y qué más? creciente. Y creciente, pero bueno, no me interesa eso, simplemente que sea positivo. Lo de abajo es positivo. Entonces, para que este cociente sea negativo, ¿quién tiene que ser negativo? El numerador. El numerador, ¿sí? El numerador. Bueno, pero, ¿qué pasa? En el numerador me quedó una función, que es la función 2x menos, ¿cuánto es el n de 10? Logaritmo de 10, 2,30. 2,30 por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es esta función? Quiero ver cuándo lo de arriba es menor que 0. ¿Sí? Pero, fíjense que esto, si uno lo mira, es una función de qué tipo. Bueno, me queda, es una función como.
Bien. Polinómica es un grado incompleto. Podría tratar de graficarla y ver dónde está el vértice para ver a cuándo empieza a decrecer. Pero es fácil de verla más de otra manera acá. ¿Qué puedo hacer acá? Como, no, como está incompleta, como me dijeron, ¿qué puedo hacer ahí? Sacar factor común X. Factor común. ¿Que multiplica a quién? A 2 y a 2,3x. 2 menos 2,3x. Y acá tengo que ver que yo quiero que este producto sea negativo, ¿sí? Pero los x van tomando valores mayores o iguales que 0, porque fíjense que estoy arrastrando de 0 para arriba, ¿sí? Mayor que 0. Entonces, ¿quién tiene que ser negativo para que este producto sea negativo? Lo de adentro. Entonces, bueno, ahora ya vemos. ¿Qué razonamiento de acá? Bueno, pero tendría que ver a partir de cuándo es negativo, porque esa no es, fíjate que es una función cuadrática, ¿sí? Y la función cuadrática no es negativa siempre, tendría que ver a partir de qué momento es negativa. ¿Estamos? Y eso es lo que estoy buscando. O sea, lo que vos me decís que las ramas miran para abajo, pero que las ramas miran para abajo no me dice que es negativa la función. ¿Qué quiere decir que es negativa? ¿En qué momento está por debajo del eje X? ¿Sí? Y bueno, ¿y cuándo esto es menor que 0? Yo quiero que, bueno, dijimos este producto tiene que ser negativo, pero X es positivo, porque X está tomando valores acá. Entonces, ¿quién tiene que ser negativo? Esta. ¿Y cuándo es negativo esta? Y tiene, A ver, díganme. Estamos haciendo paso por paso, no se salteen paso, porque cuando se saltean paso se pueden equivocar. A ver, ¿cuál sería el paso siguiente? Bueno, pero de a poco. De cómo espejo. Bien, entonces me queda menos 2,3x menor que quién? Que menos 2. Bueno, y ahora despejo. Entonces x ven que si se pasan apurado o se equivocan, no es menor. ¿Cómo quedó ahora? X Es mayor porque estás pasando el otro término. Pero si hubiera pasado el menos 2,3x era más rápido, era más fácil. Vamos, en este paso, ¿qué me quedaría? 2 dividido, ¿qué? Obviamente que los pasos que se tienen que seguir no son estos. Yo estoy haciendo paso por paso para no equivocarme, pero no, para que no nos equivoquemos. Pero si no, obviamente, si no puede ir más rápido y llegar, pero hay que tener cuidado porque cambió los signos. ¿Y cuánto me queda eso? Que x tiene que ser menor a 0,86. Mayor, perdón. Ah, ¿a qué? A 0,86858. Directamente lo podrían poner como 0,87, porque está más cerca. Pero fíjate que estos son valores exactos de x, pero mi función que yo estoy considerando, los a sub n, están en función de quién? De n, y n son números naturales. Entonces, con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que la sucesión esta a sub n es monótona decreciente a partir de qué valor? No, 0,86 no es un número natural. Porque para todo x real pasa esto, ¿no? Pero para los naturales, A partir de 1. a partir de 1. Entonces, esto me dice que a sub n, ¿cómo es? Con respecto a sub n más 1. Mayor. Fíjense que me exigía, que sea decreciente quiere decir que sea mayor o igual que n. Bueno, pero justamente a partir del 1. A sub n es mayor o igual A sub n más 1. que la sub n más 1,
¿sí? Para todo n. Para todo n natural, porque ya a partir de 1 se cumple. ¿Mm? Para todo n perteneciente a los naturales, ¿sí? Y ahora, ¿qué faltaría ver? Ya cumple la primera. Nos faltaría calcular por medio del límite, el límite de a sub n, cuando n Bueno, tiende a infinito. bien. Entonces habría que tomar límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De este. ¿Mm? El a sub n. ¿Y qué van a hacer para tomar límite? Si tomamos límite cuando n tiende a infinito, ¿ahí qué pasa? Y ahí te va a dar una determinación del tipo infinito Ajá. sobre infinito. Y ahí va a tener que aplicar la regla del hospital. Ajá, ¿y qué voy a poner? ¿Límite y cuando qué? Cuando X tiene infinito, lo pasa por G. Cuando X tiene infinito, porque como tengo que aplicar la regla del hospital y tengo que, para eso va a tener que ser, tengo que derivar, entonces no puedo considerar esta, tengo que seguir considerando la función que coincide para Sí. que sea natural con, pero en función de variable real. Bueno, y con eso ya te sale, hacelo. ¿Por qué? Te digo que lo hagas, porque ¿qué va a pasar? Va a tener que aplicar la regla del hospital ¿cuántas veces? 2. Y queda, hay que aplicarla con una vez, va a bajar el exponente, me va a quedar x. Pero, y después acá me queda el logaritmo natural de 10 por 10 a la x. Después voy a tener que volverlo a aplicar. Bueno, hacerlo eso, pero esa era la idea. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Y si ese límite me da 0, entonces converge, pero si no, no puedo decir nada. Pero, ¿qué opinan? ¿Da 0 o no da 0 ese límite? Sí, sí, da. Sí, va a dar 0. Sí, da 0. Bien. ¿Estamos? Esa es la idea. Cuidado con estas cosas, ¿no? Que es muy importante para el parcial, de verificar los supuestos. Muchas veces que considera la función auxiliar esta, que coincide con los términos, pero para la función a variable real, y para poder derivar o para poder calcular el criterio de la integral, por ejemplo, ahí trabajamos, bueno, directamente con la función esta de x, pero en otros casos, para ver esto que es decrecientes, es a veces muy importante considerar esta función, trabajar con la derivada. Pero fíjense todos los pasos que fuimos haciendo para ver cuándo la derivada era negativa, porque no era tan obvio que cuándo la derivada es negativa, sino que hay que sacar factor común, ver cuándo un cociente es negativo, que el denominador es que siempre es positivo, entonces lo de arriba tiene que ser negativo. Bueno, arriba lo que hicimos es factorizar, y bueno, me quedó un producto, cuando un producto es negativo, cuando uno de los dos es negativo, pero como este es positivo, necesariamente este tiene que ser negativo. Ven que fueron varios pasos. Y el que tenía preparado el documento es Santiago. ¿Qué tenés preparado, Santiago? Y aquí un factor, no, el sábado fue que preguntó cómo puedo factorizar esto, o simplificar. ¿Quién era? ¿Vos, Santiago? No, porque alguien preguntó que lo ayudaran para factorizar algo donde había factoriales. Bueno, a ver, mostralo. ¿Sí? Dejo de compartir yo. Profe, ahí Lucio dijo que era el que le había consultado ese tema. ¿Vos, Lucio? Sí, no sabía que se podía reescribir así. Vas restando 1. Y creo que vos tenías, a ver cómo era. N menos 2 factorial sobre N más 1 factorial. O algo así, a ver. Bueno, no sé, porque tengo tantos acá mensajes que mandaron que... no, pero vos lo pusiste en el Sí, grupo de... acá.
2n menos 1 factorial sobre 2n más 1 factorial. Claro, 2n menos 1, ¿sí? Entonces, el que podías ir achicando era el de abajo, porque el de abajo, 2n más 1 es más grande que 2n menos 1. Entonces empezás a achicar el de abajo. Siempre achicas el más grande. Entonces le restas 1, porque ¿qué es el factorial? El producto de los primeros n número natural. Acá el producto de los primeros 2n más 1 número natural. Entonces, es 2n más 1 menos el anterior de 2n más 1, que es 2n más 1 menos 1, que a 2n. No ¿no? Por el anterior de 2n, que queda 2n menos 1, y así hasta llegar a 1, pero directamente lo pones como 2n menos 1 factorial, y se te simplificaba con el de arriba. ¿Sí? Te había quedado 2n menos 1 factorial sobre 2n más 1 por 2n menos 1 factorial. Y eso tendría 0. Yo no lo veo. Santiago, ¿me puedes agrandar un poquito? No. No sé si es la presentación de mi pantalla. Espera que chico. Ahí está. Santi, aumentando el tamaño a la fuente de la letra. 3 a la n sobre n factorial. 3 a la n sobre n factorial y el siguiente 3 a la n más 1 sobre n más 1, entre paréntesis n más 1 factorial. Si no parece que fuese el factorial de uno solo. Bien. Porque justamente lo que le decía a Lucio, que el factorial es el producto de los primeros, el factorial de n es el producto de los primeros n números naturales. Si vos tenés n más 1 factorial, es n más 1 por el anterior de n más 1, que es n, por el anterior de n, que es n menos 1, por el anterior de n menos 1, que es n menos 2, y así hasta llegar al 1. ¿Sí? Entonces vos lo tendrías que reescribir como el producto de todos esos números. Pero, cuando vos querés simplificar, si vos en otro lado tenés n factorial, te conviene directamente ponerlo como n más 1 por n factorial. Porque como te queda n más 1 por n menos 1, por n menos 2 y así, y desde n para atrás, ¿qué es? El factorial de n. Y lo dejamos así para simplificar en ese caso con el IC factorial. ¿Sí? N más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Eso está bien. N más 1 entre paréntesis, ¿no? De vuelta, porque si no parece que fuese n, si no es n más 1. El factorial de 1 es 1. Ahí está. Si vos ahí tuviese, por ejemplo, como decía Lucio, pone, a ver, ya que podés escribir vos ahí, pone en vez de n más 1, Santiago, pone 2n más 1. Factorial. Pone 2n más 1 factorial. No pongas b nada porque 2n más 1 factorial. ¿Sí? Entre paréntesis, así. Bueno. Eso aquí es igual. Eso es igual a qué? El último valor, ¿cuál es? O número, sería ese, 2n más 1. ¿Sí? Bueno, ponelo. Eso, si tengo 2n más 1 factorial, ¿qué es? El producto de 2n más 1, que es el número que vos tenés ahí. Ponelo como está, entre paréntesis. Tenés que poner entre paréntesis porque es una suma, no puedo usar acá. Por el anterior de ese. ¿Cuál es el anterior de ese? No, 2n más 1 menos 1. Y si vos a 2n más 1 menos, les restas 1, ¿qué te queda? Así, sería eso. Te queda 2n. Entre paréntesis, 2n factorial. Cuidado con paréntesis, ¿no? Después, no, te quedaría así si yo quiero terminar ahí, pero si yo quisiera seguir para factorizar con otra cosa, por ejemplo, Lucio tenía arriba 2n menos 1 factorial. Eso tengo que seguir. El anterior de 2n, ¿quién es?
No, el anterior de 2n. ¿Cómo se obtiene el anterior de un número? Eso, restándole 1. ¿Sí? Entonces lo podrías haber puesto... Pero es producto primo, porque estás multiplicando. Sí. Sácale el Sí, factorial al 2n y agregáselo al 2n menos 1. saca el igual también, ¿no? Claro. Pero sacar el factorial. Ahí está. Y entre paréntesis 2n menos 1. Bueno. ¿Ves? ¿Por qué es cierto eso? Porque el anterior de 2n más 1 es 2n más 1 menos 1. Se canceló el más 1 y el menos 1 y quedó 2n. Ahora el anterior de 2n es 2n menos 1. Y si quisiera seguir bajando un poquito más, por ejemplo, ¿cuál sería el anterior de 2n menos 1? Claro, ¿ves? Y así puedo seguir, pero si yo, él, por ejemplo, tenía en el numerador 2n menos 1 factorial. Entonces lo paras ahí y cancelás ese 2n menos 1 factorial con el de arriba. Pero si no, eso se podría seguir escribiendo factores. Lo que pasa es que como n no sabe quién es, pones puntos suspensivos hasta llegar a 3 por 2 por 1, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso tuyo, que tenías n más 1 factorial, ¿cómo lo puedo escribir para después poder factorizar? Como vos tenías que el n factorial ahí, necesitas ponerlo como n más 1 por el anterior de n más 1. O sea, n más 1 menos 1, que es n. ¿Sí? Factorial. Y lo paras ahí. ¿Por qué lo paras ahí? Porque querés simplificar con el n factorial aquel. Pero si en vez de ahí tener n factorial en el a sub n hubiese tenido n menos 1 factorial, al otro lo tenés que seguir escribiendo, ¿no? Como n más 1 por n menos 1 factorial. Entonces te cancelaría. ¿Mm? Bien. Bueno, cuidado con eso de deducir tan rápido, ¿no? Cuando hacen hacen una inferencia tan rápida, tienen que tener cuidado que lo puedan fundamentar. Porque justamente en el examen les ponemos justificar todos los pasos. Entonces, no pueden decir que decreciente, porque decreciente, porque a ojo es decreciente. No, justifíquenlo. Bien. No sé si estaban todos cuando les dije que esas preguntas para la promoción me gustaría que me suban lo que han escrito, por lo menos 3 o 4 para a partir de ahí poder discutir en la consulta. ¿Cuándo les conviene la consulta? ¿Ustedes rinden el viernes? ¿Quieren el jueves a la tarde o quieren antes? El jueves a la tarde van a tener después álgebra. ¿El miércoles a la tarde pueden? Miércoles. ¿A qué hora? Y tendría que ser a la mañana, ¿pueden? Sí, a las 11 tengo la consulta esa de que es el horario de Marcelo Lorenzo. ¿Pueden a esa hora a las 11? Bien, total de práctico también está dando Valentina, así que pueden preguntar. Ah, tienen práctico, cierto, tienen un grupo se les coincidía. ¿Ya a qué hora pueden? ¿A las 12? ¿Hasta qué hora tienen algorítmica? ¿De 10 a 12 tienen algorítmica? Depende hasta donde tire. O sea, no, creo que no hay horario fijo para terminar. ¿Que da clase de menos infinito a más infinito? Sí, intervalo cerrado. No sé, es que depende si hay muchas dudas o qué. Bueno, yo depende de ustedes. Nos vamos a las 11, si usted pone la clase a las 11, le decimos el profe y listo. ¿Qué es eso? Sí,
Sí, yo puse esa hora porque es la hora que le había puesto Marcelo Lorenzo de consulta y teóricamente ustedes tienen, si no pueden, tienen que decir, no, profe, no me pongo un horario una clase a esa hora porque no voy a asistir nunca. Pero bueno, yo me puedo adaptar. No le he dado, entonces. Puede ser mañana a la tarde, el miércoles a la mañana. Pero mándenme para que yo lo mire con tiempo y podamos discutir sobre lo que escribieron, acuérdense. Por lo menos 3 o 4, mándenme. No todos, porque son un montón, pero espero que ya los hayan estado pensando. Miércoles a las 12, bueno, ya lo agendo y se lo pongo en el calendario. Bueno. Lucio, ¿vos ya lo hiciste? ¿El teórico? Sí. ¿Me lo pasás después? Sí, después lo voy a pasar en limpio, bien escrito. No importa, si no tiene por qué ser pasarlo en computadora, me podés pasar una foto, pero subímela para que yo la pueda compartir. Y después, ¿quién más que siempre hace Manuel, ¿vos hiciste algo? No sé si quién más está en promoción. Vi que Mica, entraste a la consulta. ¿Hiciste algo? Bueno, están mudos. No, Mica se fue, profe. ¿Se fue? José, ¿vos estás en promoción? Sí. Sí, profe. ¿Hiciste algo? Sí, estudio haciendo un poco. También traté de pasar limpio y si puedo se lo paso. Dale, aunque sea algunos. Bueno, perfecto. Algo en base a qué seguir. Profe, Sí. yo tengo una duda. El único tema que no entra en integrales definida es el volumen de sólido de revolución, nada más. Luego todo lo otro, como es el caso de... Ejercicios ahí de sólido, pero sí puede Claro, haber teórico, sí. algo para. Fíjense que que no les puse en el examen regular no quiere decir que en la promoción no haya algo, ¿eh? ¿Estamos? No, claro, pero digo, en el teórico sí se encuentra, pero digo en la parte práctica. No pusimos ejercicio, porque son muchos temas y si ponemos de todo no les va a dar el tiempo, entonces hay algunos ejercicios que son largos, entonces no podemos poner el todo. Bueno, en esto Claro. no entró, pero por ejemplo a lo mejor si tienen que recuperar puede entrar. Perfecto. De todos modos se reduce a calcular una integral después de definir, o sea que lo mismo no Sí, se lleva a seguro. ¿Sí? Sí. Creo, José, que había dicho la profe la clase pasada, creo que eran 2 temas. Creo que era longitud de arco y el tema que había. Sí. Profe, yo tengo una consulta, pero le quería consultar si se la podía mandar por mensaje, porque tengo que entrar a una clase ahora. Dale, mándamelo por mensaje. Bueno, gracias, Dale. profe. De nada. Bueno, ¿y el resto? Lo que pasa que no necesariamente hay que aplicar el criterio no necesariamente tengo que derivar, pero cuando las funciones son medias, los términos son medios complicados, a veces ir comparando, haciendo sumas, multiplicando, como hemos hecho en varios ejercicios, a veces no es tan fácil. Entonces, cuando es así, el aspecto del término es medio difícil, a veces ir directamente por la derivada te achica un montón. Porque, a ver, ¿dónde es que le había dicho? Acá comparto, de vuelta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando uno quiere ver si los términos son monótonos decrecientes, había distintas formas de verlo? Una manera, viste que sí, acá, les había dicho que vieran esto. En algunos casos, para probar que la asociación es monótona creciente, bueno, en este caso monótona creciente, podría hacer esto, ¿no?
ver que la resta es menor o igual que 0, o que el cociente es menor o igual que 1, entre esos dos términos consecutivos, o a veces, si a sub n, que es una función de n, se puedo considerar la función a variable real que coincide con esta, ¿no? La f de x. Y ver qué pasa con la f'. Si la f' es positiva siempre, quiere decir que la función es creciente. Si la f' es negativa, que la función es decreciente. Entonces, si la función es decreciente, esta, que coincide con ella, pero para los valores de n naturales, también lo es. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, y si no, a veces cuando era más, a veces uno puede ir acotando término a término y viendo qué pasa, ¿no? Como hemos visto en algunos casos, que empezamos a ver, qué sé yo, suponete, a ver dónde vimos uno en el práctico. Aquí hemos hecho varios así. Pero ver estas cosas, por ejemplo, a sub n menos 1 es menor o igual que n menos 1 es menor o igual que n, entonces 1 sobre n más 1 es mayor o igual que 1 sobre n. A veces se puede hacer eso y sale más rápido. O si tengo una multiplicación, bueno, una vez que pude lograr ver qué relación hay entre ellos, puedo multiplicar en ambos miembros suponete, por 2, que si la desigualdad se sigue manteniendo. Siempre y cuando yo multiplique por algo positivo en ambos miembros, la desigualdad se sigue manteniendo. En estos casos es fácil trabajarlo así, pero si no, también acá podría haber considerado la función f de x igual a 1 sobre x menos 1 y ver su derivada, y si esa derivada es negativa siempre, los términos de esta sucesión son decrecientes. Suponete que hubiese trabajado así, que quiero ver que son decrecientes. Acá teníamos que comparar. No era para eso. Fíjate que el a sub n más 1 acá, ¿cuál es el a sub n más 1? Fíjate que te queda n más 1 al cuadrado por 10 a la n más 1. Y el a sub n, que te queda n cuadrado sobre 10 a la n. Entonces vos querés ver, ¿qué querés ver ahí? ¿Qué relación hay? Bien, y fíjate que eso también no es tan fácil de verlo, no así tan rápido. Porque en el numerador no es que al numerador te queda unos, sino que te queda n cuadrado y n más 1 cuadrado, y después abajo en el denominador tenés 10 a la n y 10 a la n más 1. ¿Sí? ¿Querés mostrar los pasos que hiciste? ¿O pásamelo después y te miro? Dale. Ahí dejo de compartir ya. No vemos. Yo por lo menos no veo. Cuando yo les comparto, ¿ustedes ven así? Que es tan chiquitito que no se ve nada. Bueno, menos mal que me lo mostraste, porque fíjate, vos no podés comparar las series, lo que comparás son los términos. Entonces, eso es un acá, por favor. Así. Vos querés ver eso. Y bueno, ¿cómo lo vemos?
Bueno, sácame las series de todos lados. Vos querés ver que n cuadrado sobre 10 a la n es mayor o igual que n más 1 sobre 10 a la n menos 1. Como 10 a la n es menor que 10 a la n más 1, eso es cierto. 1 sobre 10 a la n, no es que tan directamente así pasa lo otro, ¿no? No es tan directamente así que vos podés decir directamente que lo otro es tan inmediato que aquello vale, sino que lo que vos podés decir a partir de que 10 a la n es menor que 10 a la n más 1, decir que 1 sobre 10 a la n es mayor que 1 sobre 10 a la n más 1. Eso sí podés decirlo. Pero pasar directamente a lo otro no es tan obvio. Y ahí recién multiplicar por el cuadrado. Sí, pero multiplica por n cuadrado. ¿Y entonces qué te queda? Y él necesita del otro lado, necesita uno al cuadrado. Así y llegas a n cuadrado sobre 10n mayor a n cuadrado sobre 10n más 1 nomás. Y llegaste ahí. ¿Sí? Te falta ese no es tan obvio. En lo que él, si él hubiese que necesitado solamente que 10 a la n, que no tenía nada en el numerador, o tenía un número que lo puedo acotar, pero ahí tiene una expresión, una función de n. Entonces no es tan inmediato. Lo que puede de acá sale que 10 a la n es menor que 10 a la n más 1. Bueno, entonces 1 sobre 10 a la n es mayor que 1 sobre 10 a la n más 1. Pero después necesito tener ahí cosas arriba. No necesito uno solo. Entonces, por eso acá no es tan fácil ver esta desigualdad. O, bueno, una forma es que vea lo que le mostré en esa página donde decía que una forma de ver que es creciente es hacer la resta y ver si es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, según que quiera ver, si quiero ver que es creciente o decreciente, o considerar la función y ver su derivada. Lo más fácil me parece que es ver su derivada. Y si no, para mí ahí tendría que ver la resta, porque así tan inmediato eso no es inmediato. ¿Sí? ¿Sí? Y cuidado con sumatoria, ¿eh? Bueno, una manera podría ser ver que 10 a la n cuadrado sobre 10 a la n menos n más 1 al cuadrado sobre 10 a la n más 1, eso es mayor o igual que 0 siempre. O para qué valor de 0, de n, eso es cierto. Pero mayor o igual que 0, pero así directamente no sale tan rápido. Si vos hubieses tenido arriba un número, no una función de n, es más fácil, porque comparo los denominadores nada más y ya está. Pero arriba tenés otra expresión. Claro, si tuvieses solo sí, o tuvieses, qué sé yo, 2 y otro, un numerito que vos pudieras acotarlo rápido, pero esa desigualdad ahí es cierta. Ahora, si vos después tenés que multiplicarlo por algo, tenés que empezar a ver cómo acotar para ver que es cierto que eso se cumple. Una manera más fácil posible puede ser que vos con eso restes, haga n cuadrado sobre 10 a la n menos n más 1 al cuadrado sobre 10 a la n más 1 y ver que eso es mayor o igual que 0. Y bueno, y ahí te va a quedar una cosa también para empezar a trabajarlo y ver cuándo eso es mayor o igual que 0. O la forma más fácil, que es lo que dijimos recién, aplicar, considerar la función de variable real f de x y ver la derivada y ver cuándo esa derivada es negativa. Por otro lado acá, mira, también otra cosa. Estás tomando el límite, cuando n tiende a infinito, de n cuadrado sobre 10 a la n y quieres ver que eso es 0. Pero para aplicar la regla del hospital, y fíjate que estás derivando, y la función esta, n cuadrado sobre 10 a la n, son puntos, no es una función continua. Entonces tengo que considerar la función de variable real, y ver el límite cuando x tiene infinito de x cuadrado sobre 10 a la x. Y ahí aplico la regla del hospital. ¿Sí? Lo que ella se refiere es que el hospital está hecho para reales, o sea, no sabemos si debería funcionar para naturales, pero por el criterio que ella mostró, que vos podías utilizar el mismo término como función, como reales, ahí podés aplicar. Por eso dice que tenés que pasarlo a X.
¿sí? Entonces, sí, esto es por un teorema que tenemos ahí en esa unidad de límite, de sucesiones y series, donde decía, a ver cuál era, que lo tienen en qué diapositiva. Acá, en la diapositiva 7. Este teorema decía que si f es una función de una variable real tal que el límite cuando x tiene infinito de f de xl y a sub n es una sucesión, que es una función de n, f de n igual a sub n, para todo número natural n, entonces si el límite de cuando x tenía infinito de f de x era l, el límite cuando n tiene infinito de f de n igual a sub n también es l. Pero miramos la función de variable real. Y acá, como vas a aplicar la regla del hospital, con más razón, sí o sí. A veces no es necesario hacer el cambio, pero cuando vos tenés que aplicar la regla del hospital, tenés que trabajar con una función de variable real, porque estás derivando, y la función tiene que ser continua. Pero ve esto que hiciste, está perfecto que lo muestres antes del examen, porque nosotros no podemos ver nada de lo que ustedes hacen, porque no lo muestran. Entonces, van a saltar los problemas en el examen, y si ustedes lo muestran antes, entonces uno puede ir a partir de lo que ustedes hacen y ir trabajando y corrigiendo. ¿Mm? No es para sentirse mal, al contrario. Bien. Sí, no es tan inmediata. Claro, hay ejercicios que sí salía rápido porque no era un cociente así donde estaba la variable en el numerador y el denominador. Claro, pero ahí más fácil, o igual que en el otro. En todos esos es fácil trabajar sin considerar la función de variable real, porque trabajar con los denominadores, porque total en el numerador hay unos, pero ya cuando no hay unos, no es tan fácil. ¿No? Igual que, por ejemplo, en el ejercicio 7 que estoy viendo ahí el B, también podés trabajar como trabajaste para ahora, porque en el numerador hay un 1, igual que en el E, en el C también es fácil, ¿ves? En el E también podría haber trabajado, porque, bueno, ahí tampoco no es tan sencillo eso, en el E, porque tenés también numerador. Y acá es parecido, el inciso A, al que mostraste, al que trabajó uno, vos. Claro, pero me parece que es 10 y acá es 2. La misma idea. No. Bueno, sigan leyendo, mirando todo lo que hemos hecho, fijándose que cuando nosotros les hacemos, les resolvemos las prácticas, es para que ustedes miren cómo escribir después, ¿sí? Mírenlo como están escritos, porque nosotros para eso nos tomamos el trabajo de tipearle todo, porque no es rápido ponerse a tipear todo eso, pero justamente se lo hacemos porque es el único medio que tenemos de llegar a ustedes con las cosas escritas y completas, ¿no? Cuando estamos en clases presenciales no hace falta que nos pongamos a hacer eso nosotros, pero y también lo hice lo mismo en el primer cuatrimestre, porque es la única manera de que ustedes después puedan compararse y ver cómo escribir. Profe. Sí. Una sola consulta tengo. El ejercicio de la práctica de repaso que usted dio, de la práctica,
El ejercicio 1, la integral esa, yo la hice, pero no sé si está bien. No sé si usted tiene el resultado o le puedo decir, hice doble sustitución. Pero bueno, de ese también quería hablar. ¿Ninguno me lo ha resuelto todavía? Nada más que Lucio. Bueno, de ese también. Bueno, con lo de promoción voy a tener la clase de consulta de promoción y vamos a charlar sobre eso. Espero que por favor me suban, aunque no sean todos, pero por lo menos algunos ejercicios para charlar de eso. Y los del práctico, Lucio, no quiero que lo compartas porque los demás tienen que pensarlo, porque eso justamente es para medirse hasta dónde pueden hacer los ejercicios parciales. Pásamelo y después cuando todos lo muestren, yo espero que en la otra clase que tengamos ya lo tengan hecho estos ejercicios. Sí, igual le soy sincero, si ese ejercicio estaba en el parcial, yo me perdí el parcial ahí en ese ejercicio. ¿De cuál? ¿Del que subí último yo o el que Sí. era del pasado de Cecilia? El 1A, que era la impropia, pero para integrar eso tuve que, o sea, me trabé en la integral indefinida, lo pude hacer, pero tardé como 40 minutos en darme cuenta. Es ese que, yo que te daba 5 tercios, me quedó 5 tercios del arco tangente. Lo estoy buscando. Bueno, lo voy a buscar directamente acá en el Classroom. ¿Se lo subí al teórico o al práctico? En el teórico, ¿no? No, práctico, por eso les comento acá en esta clase. Pero al examen de repaso no lo puse. No, el Classroom del teórico. En el Classroom del teórico, sí. Ah. Sí, profe, yo también tuve problemas con calcular la derivada de eso. ¿Derivada? Es integral, primo. La integral, perdón, la integral. Repaso corto parcial. Ah, mal llevada. No le voy a tomar una así en el examen. Quédense tranquila. Pero no es difícil, ¿no? A ver, la integral de 15. ¿Te quedó largo a vos, Lucio? Sí, tuve que sustituir 2 veces. Ah, sí, anda. Igual a 2x. Y reescribir y todo eso. ¿Por qué te hiciste tanto lío, Lucio? A ver. Espera que la estoy haciendo yo. Pero me parece que no es tan difícil. A ver, du igual a 2x, entonces x es igual a du. 2x. ¿Querés compartir pantalla, Lucio? Es que no lo tengo hecho en la compu, profe. Pero lo paso, a ver. Para. Sí, decime. A ver. Sí. Sí, se les complica un poco. ¿Querés compartirla? Ahí la estoy pasando, profe, si quieren hablar de otra pregunta. En 5 minutos la paso. Pásamelo y yo lo miro, pero déjalo que los demás lo piensen. ¿Los demás lo pensaron todos o no? Yo sí, profe. ¿Todos o algunos? ¿Y los demás lo hicieron? ¿Todos los otros ejercicios lo pudieron hacer?
Bien. Bueno, Lucio, ¿quién más me dijo que lo hizo Lucio? ¿Quién más? Yo, profe. Decime que no te veo quién sos. Ivo. Ivo. Bueno, mándenmelos y los demás los piensan para... Mañana tenemos clase de consulta. Mañana a las 8 tenemos clase, así que me los pueden mostrar. Y ustedes vos dos mándenmelo, así lo miramos mañana juntos. Para que así piensan el resto, si no lo van a copiar. Pero traten ya de tener el examen completo hecho, para comparar. Pueden escanearlo como hacen con el examen, lo que escriben para no ponerse a tipear. Le sacan la foto, lo suben en PDF para que yo lo pueda compartir con todos. Lo Profe, mismo mañana a la mañana, ¿a qué hora? a las 8. A las 8 es la clase normal que tenemos, podemos hacer consulta. Y un grupo y otro grupo tiene con Valentina. Siguen con consulta en el horario de clase, ¿no? Ah, sí, eso iba a preguntar. Sí, yo tengo con Valentín. Sí. Yo con los chicos de Marcelo tengo yo a las 8 y después ustedes con Valentina. Así que. Bien. Y, sí. Lo que vimos en serie de potencia es de acotar el error, pero también cuando uno hace en series en polinomio de Taylor, cuando uno aproxima con una determinada cantidad de términos, también tiene error. O sea, en los dos hemos visto el error de aproximación. Hemos visto la cantidad de términos que debo considerar del polinomio para tener una aproximación con un error, por ejemplo, menor que un milésimo, menor que un 10 milésimo. Entonces eso me está diciendo cuántos valores exactos quiero tener. Eso hemos hecho, hay ejercicio en el práctico y en el teórico de eso. Pero no iba a haber, ¿no, profe, en el parcial del error? ¿Que no iba a entrar el error o...? No acotar como hicimos en los últimos ejercicios, pero lo que no significa que no entre después, no pueda tomar alguna pregunta conceptual, pero de acotarlo, como que había en los ejercicios que hice en el teórico o en el práctico, no, porque por ahí se les complica mucho, y entonces la idea es que puedan, como queremos tratar de barrer varios temas, si se complican con un solo inciso, después no les alcanza el tiempo, entonces no pusimos eso. Y aparte que votar cuando son funciones trigonométricas sale relativamente fácil, pero cuando ya no son trigonométricas no es tan fácil acotarlo y tienen bastantes dificultades en eso. Y no pusimos. Decidimos no ponerlo, pero no puede que en el recuperatorio esté, no sé, le estoy diciendo lo que va a pasar ahora. Les acoté, de esa manera les estoy diciendo más o menos en qué temas sí hagan hincapié y trabajen. En el parcial que les di, ejercicio para practicar que les di, eso lo deberían estar haciendo, sí o sí, para consultarnos a nosotros en las clases prácticas. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Y Lucio, mándamelo hoy. ¿Vos mañana con quién vas a asistir? ¿Con Valentina o conmigo? No, con usted, profe, si rindo con usted el práctico y el teórico. Ah, bueno, pero lo mismo, cualquiera de los dos. Bueno, listo, entonces subímelo ahora, si mañana, si los otros también lo piensan, charlamos. Lo comparto. Mándamelo como quieras, si me lo subís así como una foto o escanealo con la aplicación que escaneás para el examen, pero subilo así lo podemos compartir. Y hay otro más que lo hizo, los dos súbanlo. Traten de no interactuar para ver cómo lo hizo cada uno. Así mañana entre todos lo vemos. Vamos, profe. ¿Mm?